Casa Vieja y estuvimos en la Abaje del cine Navarra, representando esta vez. El éxito fue muy grande y entonces a partir de ahí aparece Juan Polo y se acerca a este grupo de teatro, porque quiere decir que Anacleto de Divorcio lo dirige Pegoca. Pegoca es Pedro González Calvo, y lo de Pegoca le vino porque recuerdo que en mi niñez tenía una librería, papelería, librería e imprenta. Yo creo que fue la primera imprenta de Conil. Mucho después vendría la Cañella. Y entonces lo hicimos con Pedro. A raíz de ahí aparece Juan José Volador y nos viene la idea de hacer un grupo de teatro. Aparece Volador, Juan de Dios y Antonio González. 3 maestros con barba. La barba en aquel momento estaba asociada al progresismo, y fue muy importante, y fue un trío de maestros muy importante. Ellos pusieron en marcha el bachillerato radiofónico. Eso dio lugar a que se abriese unas aulas de bachillerato dependiendo del Instituto García Gutiérrez de Chiclana. Y eso fueron los cimientos para que apareciera después el Instituto de la Atalaya. A partir del Instituto de la Atalaya y de poder estudiar todos los jóvenes, aquí se produce un cambio grandísimo, un cambio cultural y un cambio para todos. Porque se da la circunstancia de que aquellas personas que antes no podían estudiar, porque estudiar era muy difícil, no había instituto, tal, había que ir a Cádiz a examinar el instituto y tal. Y eso produce que hoy en Conil haya gente con carreras buenas que estén ejerciendo aquí en Conil, o incluso en otras partes de España y del extranjero. Yo siempre, y en los mítines míos lo decía, que la gran brecha y lo que más le molestaba a la derecha en general, es que antes era abogado el hijo del abogado, era médico el hijo del médico, etcétera, etcétera. Y ahora el hijo del albañil puede ser arquitecto. Esa es la gran ruptura que ha producido la democracia. Bueno, ven a leer y luego continuamos. Quiero decir también que el primer gran meeting de Conil lo trae el Teatro de Cámara de Ensayo en su segunda fase, digamos, cuando entran dos iglesias, que traemos a Rojas Marcos en el jardín de Santa Catalina y se puso hasta la bandera. Ese fue el gran meeting de Conil. Y luego la estructura del meeting es nuestra, ¿no? Para las elecciones del año 79. En el PSOE, quiero decir también que yo era del PSP también, pues, era del PSP, primero quizás a lo mejor por la posibilidad que teníamos a través de Juan de Dios Mendoza, que fue el primero que se afilió al PSP. Y luego porque a mí me encantaba escuchar a Tierno Galván. Yo decía que los demás daban mítines y Tierno Galván predicaba. Y particularmente yo le llamaba, ¿cómo era el nombre de Tierno Galván? No me acuerdo el nombre. Enrique. Yo le llamaba San Enrique Tierno Galván. Me encantaba, era magnífico. Bueno, entonces la estructura que nosotros montamos en la campaña del 79 fue que entre los 17 de la lista hicimos tres grupos, me parece, no sé, creo que fueron 3 grupos.
3 grupos. Y entonces podíamos dar al día 3 mítines, cosa que los demás no podían hacer. Los demás hacían un mítin cada día, nosotros dábamos hasta 3 mítines. Un grupo estaba dedicado al campo y otros 2 grupos al pueblo. Íbamos por los bares. Primero habíamos ido el día antes o días antes y preguntábamos al dueño del bar si podíamos ir y tal, sí. Y se nos respetaba y se nos dio. Entonces hicimos, creo que una campaña no buena, sino buenísima. ¿Sí? Hasta ahí yo. Bueno, pero seguimos hablando viendo el guión, pues como ya dije anteriormente, llegué a la política a través del PCP y me fui en el año 77 y del 77 al 78, que fue la fusión con el PSOE, en esa época se creó una plataforma donde se aglutinaron todos los partidos políticos y sindicatos en aquella época para reivindicar frente al ayuntamiento, que todavía era una dictadura, todas las inquietudes que teníamos del pueblo. Y allí pues teníamos yo representaba al PCP, había que representaba al PSOE, había que representaba al PP, o sea, nos teníamos casi todas las semanas reuniones en aquella época para reivindicar todos los problemas que no eran pocos y todas las inquietudes que había en aquella época. Y bueno, ya en el 79, cuando se compone la primera corporación, así a cabo largo, nuestras inquietudes fueron ir cubriendo las necesidades territoriales que tenía el pueblo en aquella época. Una de las principales carencias que tenía el pueblo eran los médicos. Solamente había 2 médicos que pasaban la consulta en su propia casa. Y entonces el ayuntamiento contrató a 2 médicos que pasaban consultas en la Cruz Roja y hacían guardia en la Cruz Roja, hasta que se construyó en aquellos años el instituto. También en esta casa que estamos, pues no había sitio público para reuniones y se construyó la Casa de la Cultura, al lado la Casa de la Juventud. Colegio, nos tocó terminar el colegio de Los Molinos, ya estaba empezado. En vivienda, pues tenían quedado en la primera subasta desierta la vivienda por el tema de la transición y se hizo en nuestra época y en la primera legislatura fue cuando se entregaron las 192 viviendas, 191, perdón, de protección oficial que se hicieron en régimen de alquiler. Y en aquella época pues se fueron cubriendo las calles, la mayoría no estaban asfaltadas, no tenían alcantarillado, la mayoría de las barriadas no había ni luz, todo aquí en el campo y en los mismos. Y se fueron cubriendo en aquella época pues todas esas necesidades. Me acuerdo, por ejemplo, que una de las grandes reivindicaciones de aquel entonces era el puerto pesquero. Y recuerdo cuando después de poner la primera piedra, yo fui como representante del ayuntamiento, estaba Pedro Quiñones, que era el vicepresidente de Diputación, y cuando fuimos a poner la primera piedra, me dice Pedro, me pregunta que por dónde se iban a entrar los materiales para el pilón, porque no había carretera, no había nada. Y entonces me dije a Pedro Quiñones, pues Pedro, la Diputación quiere que haga la carretera. Y entonces teníamos ubicada la carretera de la Florida. Y hubo que traer del presupuesto de la carretera de la Florida para hacer la carretera de Espigón. Que bueno, también fue una proeza conseguir los terrenos, porque recordar que estamos fuera en nuestra época para construir la carretera de la calle Canaria. Tardaron por lo menos 4 años en poder poner los terrenos a disposición de la Diputación para hacer la carretera. Entonces tuvimos
Y aquello, pues, cruzó una cinta entera para conseguir la autorización de los propietarios. A mí me tocó de negociar con ellos. Y la hijuela del cementerio, prácticamente, bueno, hasta lanzar la rotonda, que ya bifurca hacia el puerto pesquero. Que aquello era una tarea. Y para conseguir los vecinos, poder hacer la carretera, también hubo mucho, y era un tema de mucha gestión, que hizo la carretera de Andrés Vuelo, que me recuerdo que fue tantas reivindicaciones que hicimos en Diputación, que a los 5 o 6 meses de inaugurarse la carretera, me dice Pedro Quiñones, que era el vicepresidente de Diputación, hemos puesto un control en la carretera, como tantos de ustedes, tantas circulaciones como que ya tenéis, y han pasado 4 coches en el día. O sea, en aquella se hizo gestión por aquí y por ahí. Yo, en aquella época, yo trabajaba en la central lechera, yo tenía una distribución de tiempo, yo no tenía tiempo para dedicarme al ayuntamiento al 100%, porque era imposible. Prácticamente todo lo dedicaba a mi trabajo. Y bueno, me planteé a Diego Leal y a Juan Miguel Mendoza, que era el primer teniente alcalde, que yo iba a presentar mi división, que era imposible, que no podía llevar tanto eso. Y me acuerdo que fue en la venta de Caladón. Y me excusa, tú no te puedes ir porque si tú te vas, te caes. Esto tiene 3 patas, y esto pasa aquí, como tú te paras, esto total. Que continúe, dejaron los problemas, las cosas que había que resolver, que llegué desde el 79 al 99. O sea, pensando siempre en terminar, y creo que hablar, hubiera estado en el ayuntamiento, hombre, 20 años no, pero por los primeros 4 o 5 años, para mí y para poder resolver mis propios problemas en mi familia, me hubiese beneficiado muchísimo. Pero la vida me fue también teniendo mi problema, y con una cosa y otra, pues terminé en el año 99. Y gracias a Dios que terminé, porque a partir de ahí fue cuando yo empecé a resolver mis problemas económicos en mi casa. Y gracias a Dios, pues, hoy estoy teniendo una vez prácticamente bien. No para de eso, pero vamos, gracias a Dios voy bien. Ahí cada uno cuenta. Paco, yo te voy a contar. En la OCDE fuimos 4 y estuvimos participando, porque tiene que ser la ciudad de lo posible. Dentro de eso estuvimos en el campo en varios sitios, estuvimos en el pueblo en varios sitios también, y total, que fue un éxito porque sacamos 4 concejales, que para aquel entonces todos fueron prácticamente eran socialistas. Entonces nosotros, como centro democrático, éramos un partido de centro y total, que no nos fuimos a la mente. Y con respecto a lo del muelle pesquero, os quiero decir que gracias a nosotros, a los 4 concejales, se ha hecho el puerto pesquero. Aparte de que José ha dicho que hay una infraestructura de las carreteras y demás, de acuerdo. Pero que gracias a García Díez y a Luis Ortiz, que fueron los ministros de aquel entonces que estuvieron en Conil, y que se hizo el puerto gracias a Dios. Hasta ahí os puedo contar. Si me lo permite, yo quiero explicar un poquito. No hay que olvidar a Antonio Morillo. A Antonio Morillo no hay que olvidar. Sí, no, quiero decir las cosas del pueblo. Sí, pero hay que decir que el Partido Socialista salió a la calle con una propuesta ilusionada e ilusionante, pero tan creíble, la pusimos tan creíble, que eso hizo que Antonio Morillo
se quedara con el tema y entrara en el juego. Reconozco la labor de la UCD, la reconozco perfectamente, y a los demás que eran más altos no tenía eso, pero y Antonio Morillo que estuvo ahí, pero yo creo que el entrar en el juego entró porque el Partido Socialista, y no sé si me puede recordar, hicimos una propuesta tan creíble, aunque era un poco, quizás a lo mejor de las nubes, a lo mejor luego técnicamente no se podía hacer, porque nosotros no, la propuesta nuestra no era hacer un espión, la propuesta nuestra era meternos en el río Roche, hacer la dársela dentro del río Roche, y si hicieron unos cálculos de los movimientos de arena, de comparativa de los barcos que faenaban con los que... Estamos viendo esta charla. Me está hablando don Francisco de Alba. Tenemos también a don José Manuel González, Antonio Rodán, a don José Trujillo y a don Paco Ortega en la mesa. Le tengo que agradecer infinitamente a Sara Yervero, para todo el mundo. Sí. Es uno de los hombres que más apoyó el sistema de esto, que fue a Madrid, fue a... se movió un marinero muy extraordinario. Quisiera que hoy se le reconociera la labor que este hombre hizo. Yo desde luego fueron los inicios de la democracia en Conil. Es importante que hoy todo lo que tenemos, muchas cosas que todavía tenemos hoy en día, empezaron en esos momentos. Paco ha comentado, el proyecto fue la puesta de la primera piedra del año 36, que se hizo esta reunión, este proyecto, en el pueblo de Almería Partido. Y esa documentación fue la que se aportó, y por eso el puerto se hizo en ese sitio, porque ya en el año 36 se había puesto la primera piedra en aquel entonces. Y en cuanto a que lo hizo la UCD, es que es normal, era el gobierno central. Y eso, hombre, gracias a eso. Sí que los piques, porque efectivamente son los piques. Ahí está José Trujillo, que está en su salsa. Hay que reconocer que UCD gobernaba en España y en Conil gobernaba el PSOE. En Conil y en la Junta de Andalucía. Que yo ahí no está aquí nadie del PT, porque la foto esa es del año 1928, y aparte de que los partidos, las instituciones tienen que hacerla, fue una reivindicación desde hacía mucho tiempo del pueblo, ¿no? En esta manifestación hubo 600 personas, pararon las flotas, cerraron los bares en la Puerta Calle, y entonces, con esto quiero decir que lo que han dicho aquí, en el ayuntamiento y en el gobierno de la UCD, que por ahí hay fotos visitando la primera piedra, incluso Suárez, que tocó la bonita, hubo un movimiento popular reivindicando, porque venía de historia. Es cierto, el pueblo se apuntó un tanto ahí y hizo la presión necesaria para que se hiciese el puerto. Se empezaron las obras. Después, con el golpe de Estado del 36, aquello se vino abajo. A partir de las reivindicaciones, Antonio Sastre Molina, que fue el interventor secretario del Partido Socialista, cuando pide que se le aplique la ley de amnistía en el año 79, estaba Calderón, 78, le responde una carta a Calderón y le dice: oye, ¿tú conoces dónde están los planos del antiguo Espigón? Y entonces él le contesta y le pone en contacto con un diputado que había estado republicano del PSOE en aquella época, que era el que había iniciado el proyecto del Espigón, ¿no? Y a partir de la bueno, todo el mundo colabora y se pone en esa manifestación, que después, 10 años después, tuvimos que ir a cortar la carretera nacional para que se completara el puerto. O sea que el Espigón ha tenido el apoyo de los partidos, por supuesto, que estaban en las instituciones, pero también ha sido una reivindicación popular. Efectivamente, el pueblo jugó un papel fundamental en que esas obras se terminasen. Yo, para continuar con esto,
una cosa muy curiosa. Yo que quiero. Venga. Hombre, que estamos en temas de reivindicaciones. Sí. Yo quisiera reivindicar, y esto se le debe reivindicar por segunda vez, a la nueva corporación. Ya. Todavía no se le ha hecho un reconocimiento al primer alcalde democrático de este pueblo. Y creo que es un poco los pueblos de España Totalmente. que no tienen reconocido a su primer alcalde democrático, que yo creo que de justicia que ya se haga. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Diego Leal se merece ya un reconocimiento general. La primera corporación municipal, todos los partidos participaron en lo que era la comisión permanente, que era la comisión de gobierno. La ley decía que tenía, después la cambiaron la ley, pero decía que tenía una representación proporcional. Y todos los concejales de los tres partidos en aquella época tenían delegaciones. Yo pregunto a ustedes, ¿creéis que esto era positivo o en principio o la experiencia después de mucho que no? Digo como a la vista después de las nuevas corporaciones o lo que hay. ¿Creéis que esto era positivo que estuvieran todos los partidos en la comisión permanente, que todos estuvieran en delegaciones o cómo lo veis? Yo creo que sí, es interesante que estuviéramos todos en la permanente. Tú puedes tener, pero yo creo que sí. Y referente a lo de tener cada uno una delegación y eso, pues también, vamos. Eso ya depende. O sea, si el alcalde no quería darle Pero en la primera hubo. En la primera hubo. Sí. Al año y pico, a los 2 años ya hubo ahí su... Pero vamos, yo creo que sí, porque yo pregunto si lo veis... yo sí, vamos, no sé, sí, a mí me parece positivo, vamos. Yo también, y hubo delegaciones, concretamente Juan María fue... Sí, Juan María Tuvo la delegación. sí, tuvo una delegación, y Pepe. Sí, claro, y tuvieron la delegación de tráfico. Sí. Y la delegación de tráfico no aceptaron. Esto es la historia viva de Conil, la historia viva de Conil. Los comienzos de la democracia. Que si ahora alguno lo ve complicado en aquellos tiempos, fíjense. E imagínense. Policía municipal, se llamaba entonces policía municipal, no era local, policía municipal y tráfico. Y también más tarde, cuando el compañero Juan Alvarado de la corporación y el Terrota me añadieron juventud y deporte. Sí. Y bueno, y ahí lo que dijo José antes, la familia, el trabajo, no teníamos sueldo. Que es verdad que atento. Lo único que se le puso un sueldo fue al alcalde y creo que bastante moderado. No teníamos sueldo. Entonces nos teníamos que dar para ganar el cubo. Yo tenía un trabajo que empezaba a las 8 de la mañana, terminaba a las 2 de la tarde, reanudaba a las 3 de la tarde y terminaba a las 10 o a las 11 de la noche. La cultura de fiesta me gustaba mucho eso, y hice, menos mal que hice, una comisión de cultura y fiesta, con gente muy interesante de Conil, que hicieron una labor extraordinaria, y me podían llegar a las reuniones hasta las 12 de la noche y tal. Y yo estaba prácticamente recién casado, con un niño pequeño, y bueno, lo pasó muy mal. Era un problema gordo. Incluso quiero contar una anécdota de mi jefe, porque en aquel entonces yo era asalariado. Mi jefe, que era militar, además, cuando terminé los 4 años, me llamó al despacho y me felicitó. Dice, hemos estado especialmente vigilándote por si abandonabas el trabajo por la dedicación política. Y me felicitó. La participación, bueno, fue una de las cosas que también fueron muy y de hierro. Eso sí, se lo tiene que contar Paco, que era en fiesta, la romería.
eso Paco fue el promotor de la romería, y es un lo que tiene que notar que todavía pues, está en vigor y funciona. O sea que se hicieron muchas cosas importantes, trabajó mucho, porque a la hora de estar en un ayuntamiento no te debe primar la ideología, lo que te debe primar es el sentido común, porque muchísimas cosas no tienen que ver nada con la ideología. Buena gente y mala gente la hay en todos sitios. Y no hay más importante que dedicar siempre el sentido común. Y creo que la mayoría, eso fue lo que, con más acierto, con menos acierto, empezamos a aplicar. Hubo personas que eran más ideológicas. Yo prácticamente tengo mi ideología, pero por encima de esto está el sentido común. Y creo que hasta ahora, en el funcionamiento de mi vida, ha ido bien. Enquilotarse en el tema ideológico termina poniendo una barrera de los malos y los buenos, y eso nunca es bueno para desarrollar. Habrá un debate. Habrá un debate nosotros ahí. Es importante la ideología, ¿o no? Muchísimas veces se cae en este sitio, ¿no? Y quizá también en los momentos caímos también en estas situaciones, ¿no? Y se fueron superando, otras no se llegaron a superar, pero vamos, esta es la historia. La pregunta era si veía bien. No sé si va con doble sentido la pregunta que hace Antonio Roldán, no sé si va con doble sentido por el tema de la representación en las comisiones permanentes, como la representación ahora en Rosán, que brilla por su ausencia. Tenía muy buen talante para dialogar, para reconocerse. Sí, ha habido de que ha nombrado José la Romería, una importancia enorme, estamos a punto de cumplir los 50 años. Quiero darle más importancia a las personas del barrio. Es verdad, es verdad. No existían las vecinos, las asociaciones de vecinos no existían. No existían, fíjense. Con las verbenas del barrio conseguí conectar con gente de los barrios, y con mi comisión de fiesta y con esas personas de los barrios se fue creando un núcleo donde nace la asociación de vecinos. Eso no se le ha dado importancia, pero yo sí se la doy. Sí, yo, ya que está aquí José Manuel, le voy a preguntar porque fue el primer presidente de una asociación de vecinos de Conil, y además te quiero preguntar, viendo el auge del turismo, tú fuiste el primer concejal de turismo que tuvo el ¿cómo ves esa evolución? Hombre, ya vamos a aprovechar. Inmensa, vamos. Cuando yo fui el delegado de turismo en Conil, pues hubo dos partes importantes. Una de ellas fue el camping municipal. El camping municipal fue el primer camping que había en Conil, que una familia... Ahora donde está el polideportivo. Y estuvo también en Batele. Estuvo en Batele después el polideportivo. Donde está la piscina, la parte pequeña, o sea, todo aquel terreno. Y entonces esta gente lo llevaba muy bien, eran ingleses, lo llevaba todo perfecto. Pero se tuvieron que ir, y entonces el ayuntamiento pues se lo compró y nos tuvimos que hacer cargo de aquello. Y la otra cosa importante eran las playas. En las playas en aquel entonces, me imagino que los más mayores se acuerdan, se ponían los chozos. Los chozos de caña. Los de NEA y las casetas de madera. Los chozos de NEA se ponían en determinados lugares y bueno, la gente iba, pagaba un canon y se le decía que lo hiciera. Eso lo tenía que hacer yo, pues yo era maestro, y entonces teníamos hasta las 12:30, a las 3 volvía a trabajar otra vez. Bueno, pues en ese periodo en el ayuntamiento pues tenía que lidiar con toda la gente que quería poner un chozo, que tenía que esto, que tenía... Sí, porque antiguamente los maestros se salía a las 12:30 del colegio y se volvía a las 3. Y hay que recordarles una vez más que estos señores no cobraban, no cobraban nada. Lo que hacer fue eliminar los asentamientos de campings en las playas. En las playas, Batele había uno muy grande. Se ponía lo que es ahora Chorrillo por ahí. el parking, pues prácticamente casi todo se llenaba de, o por lo menos más de la mitad, se llenaba de chozos,
y la gente venía de Sevilla y generalmente y de otros pueblos, como la canción, solían venir con camiones, con DKV, totalmente llenos. Ahora es impensable eso, pero la verdad que se pone en la playa cosas para vivir. para acampar, efectivamente. Aparte de los colchones, traían una cocina de gas y tal, y entonces se ponían detrás de los chozos. Detrás de los chozos, amarraban las cosas a donde estaban ya hechos los chozos y ahí se ponían. Esto lo hacían ahí más que en la playa de los hoteles, que también se ponía otra batería de chozos. Pero también se puso una cosa muy importante, que también, menos mal que venía de cuando levante y se lo llevaba todo, era en la explanada delante del Chorrillo. Aquí sí. tuvimos que acordonarlo porque es que ya la gente ya se desmadraba, ya lo poníamos por todos lados y entonces lo tuvimos que concentrar todo allí delante. Qué verdad que... Ya gracias a la Diputación y eso tuvimos un montón de charlas, tanto el alcalde de Chiclana como yo en representación del Ayuntamiento de Conil, y nos ayudaron muchísimo a quitar. También tuve muchos problemas porque estaba la clase de verano en los bateles y bueno, la idea iban toda la gente que se les había dicho que no podían poner ese asentamiento y se iba allí a la lata. Sí, llevaban los 2 meses de verano allí y no consumían nada porque llevaban, o sea, te digo que los cartones de huevo, todo, lo traían todo, prácticamente no hacían nada. Y encima, pues fastidiaban a los que estaban, los que tenían el choco, que bueno, no hay que pagar allí, pero pagaban una tasa y bueno, y la gente de poner. Así que menos mal que aquello se quitó porque aquello que por los jugadores. Y lo de la asociación de vecinos, pues la experiencia primera, la asociación nuestra de las virtudes, de la Plaza de las Virtudes, fue una de las más importantes, digamos, porque era una cantidad de hombres luchando por que da, a mí me pone la de punta, porque yo, por ejemplo, en mi le decía, es que yo no puedo ayudar porque no te preocupes, tú, como está, tú haces la declaración de renta de la gente, tú ves todo lo otro y tal, y nosotros nos encargamos de otro trabajo. Muy bien coordinado, estupendo, perfecto, y todavía sigue, y además es una de las más importantes. La asociación por lo menos de la que sigue, es cierto. La otra era, sin hablar ya de la fiesta que se hacía en verano, que también era la más importante, la de allí del barrio. Muy bien, muy bien. Además, la cantidad de gente, ya digo que sobre todo hombres, pero también muchas mujeres. Se consiguió también tener una sede social, con un bar y tal cual, y bueno, estuvimos en varios sitios, pero ya al final se consiguió un anexo del Colegio de Identidad que se llamaba multiuso, que la verdad que es que lo único que daba era problemas cuando eran clases, y aquello se consiguió convertir en una especie de bar y un salón, vamos, bastante bien. O sea que, y además José Manuel, en aquella época de presidente de la asociación, se dedicó a hacer la declaración de la renta a todo el año. Bueno, la asociación de vecinos después sigo. La asociación de vecinos, tengo que decir que fui el fundador de la asociación de vecinos y estuve en la gestora hasta que se constituyó la asociación de vecinos. Quiero recordar entonces ahora a Antonio Zulay. La asociación del campo fue la siguiente que se creó. Son las pioneras. Aragón, Sí. Miguel Ángel López, Y Antonio Zulay, aparte de eso de Pionera de la virtud del campo. Y bueno, Burriño también jugó un papel fundamental. Son colectivos que fueron los pioneros en el asociacionismo. No me acuerdo cómo se llamaba aquello, que hacían invernaderos y cosas, ¿no? Y fue una labor muy importante, sí, una labor con los jóvenes que trabajaban con él y tal,
ya que no está el compañero que no está aquí presente. Que yo quería también, porque estamos hablando de los cambios y eso, como un cambio simbólico que se acordó en el ayuntamiento el 29 de agosto del 79, y fue el cambio del nombre de algunas calles que tenían todavía el nombre de la dictadura, y se acordó el cambio de nombre. Franco, La Puerta de la Villa, la Plaza de la Constitución, Rodríguez de la Cárcel, Calle Preta, como aparte y aquello como de cambiando para que la cruz de los caídos. A ver, que expliqué un poco, aunque sea brevemente, cómo fue. Bueno, aquello fue un tema del compromiso electoral contra él, y cuando llegamos a los directos, pues se quitó la cruz de Caído y se reivindicó el tema de las calles de Santiago, que por cierto se le dio el encargo a un funcionario en paz descanse, que es de Camacho, y el callejero, pues él también, pues Metía unos plus. y entonces pues me recuerdo que apareció una calle con el nombre de Román, y se recibió una carta de la familia agradeciendo que le hubieran puesto el nombre de la calle. Y entonces, en ese tema lo va para que también, cuando yo me cosa, y automáticamente desapareció el nombre de la calle. Pero se trasladó. Porque no se había acordado ponerle el nombre. Pero después se trasladó. Sí, recuerdo porque ahí terminé yo también, porque pusieron Román Ruiz a lo que hoy es la calle Noria, en la Huerta Abajo. Y ahí yo defendí, porque yo siempre defendía los nombres naturales de las calles. Y como yo había conocido muy bien, porque yo nací en una casa en la carretera colindante con la Huerta Media, el tema de las tres huertas de Ruiz, Huerta Primera, Huerta Media y Huerta Baja. Y coincidía donde había estado la Noria de la Huerta Baja. Yo insistí que el nombre de aquella calle tendría que ser Noria. Y entonces Román Ruiz se pasó arriba. Eso. Sí. Y en el reunión de dos, cada uno pariendo para los suyos. Sí. Yo vivía en la calle Alcázar de Toledo, Alcázar de Toledo. que hoy se llama Calle Cerrillo. Sí, porque además aquello había sido conocido siempre como el Cerrillo, porque era un cerro pequeño. Sí. Y sí, había nombres de calle por motivos políticos y otra fue por motivo natural también, la calle Extramuro. La calle Extramuro le habían puesto el nombre de Joaquín Pérez Moreno. Su método había sido 30 o más de 30 años juez de paz. No lo hicimos por motivos políticos, lo hicimos porque la razón de ser de esa calle era Extramuro. Había nacido fuera del muro. Se enfadó Sean Pérez, que había sido concejal en el ayuntamiento anterior, se enfadó mucho con nosotros, pero de verdad y de corazón fue el único cambio que no fue por motivos políticos. Es porque a Extramuro es lo mismo que el Carril de la Fuente. Carril de la Fuente pusieron el nombre de la calle León de la Carril de la Fuente es Carril de la Fuente porque era Carril de la Fuente. Arranza era La laguna. de la La laguna tiene también un nombre de la Carrera Blanca. Carrera Blanca, porque se cambió a Calle de la Laguna. Bueno, y otro tema que también Claro. Don Mario, que era de la Guardia de Franco, sí, y tuvo el intento de resurgir de la falange, de la JOM y todas esas cosas. Una pregunta que también quiero hacer por el tema que
fue traumático en toda España y que ustedes viviste y estabas ahí en el ayuntamiento, que fue en el 23 de febrero del 81. ¿No? Entonces, para que explicarais cómo lo viviste. Sí, eso fue un golpe muy duro, porque ellos podían temer por su vida, porque eran los que estaban, digamos, dando la cara. Y no se sabía lo que iba a pasar. Estaba muy reciente todavía la dictadura. Pasamos la noche con el transistor de oreja. Sí, yo, por ejemplo, puedo decir, ya sabe usted de mi labor, el profesor autor, yo salía a las 3 de la tarde con 2 alumnos de mi novio, a las 5 regresaba. Y siempre enfrente tenía yo la zapatería de Pedro Belén, el compañero Pedro Belén. Y entonces muchas veces para despejarme un poco, pues entraba Pedro en el zaguán de su casa, pues tenía ahí una mesita de 2 sillones, y llegaba y hablaba. Y tenía Pedro la radio puesta y me dice: Paco, ¿no te has enterado? Digo: ¿qué pasa, Pedro? Y me contó eso. Inmediatamente nos ponemos en contacto, estuvimos hablando si tener pleno o no tener pleno, porque teníamos permanente, ¿no? Sí. Nos reunimos en el ayuntamiento, entrábamos por la puertecita así para atrás, entrábamos por el patio, el patio es una puertecita que daba hacia el ayuntamiento y a la alcaldía, y ahí estuvimos un rato, que si quieren algo, yo dije: yo me voy, mi mujer está sola en la casa, y me fui ya con el transistor. Sí. No, bueno, a mí me pilló o sea, yo había ido, como dije, que había tenido un niño hace poco, y fuimos a una revisión médica en Cádiz, y al venirnos a salir, pues entramos en un supermercado a comprar algo y estaba todo el mundo mirando el hotel. Nadie me atendía, ni nadie. Claro, yo llamé varias veces al señor que estaba allí, pero no me hizo caso. En un momento determinado me dice: mira, y digo: mira, es el Congreso de Diputados, y entonces ya me enteré. Entonces prácticamente me dio lo que me tenía que dar y nos vinimos para Conillo. Cuando llegamos, atravesamos San Fernando, la calle Real, nos desviaron para no pasar por delante de la Cafetería General. Nos hicieron que pasáramos por detrás. Claro, cuando llegué a Conillo, pues rápidamente llamé a mis compañeros que teníamos esta noche permanente, y entonces dijeron: sí, vamos a reunirnos para ver, pero inmediatamente después me dijeron: no vamos a reunirnos porque la cosa está regular nada más y no queremos nada. Bueno, nada, esa noche así, Tremendo lo que pasó. El maestro, pues muy bien, pues aproveché toda la mañana para estar hablando sobre el intento de golpe de Estado y explicarle a los niños exactamente qué es lo que era, y efectivamente pues la radio también, para estar enterado de todo eso. Y bueno, fueron unos días muy ajetreados, aparte de más cosas que hubo, pero bueno. De miedo. Efectivamente, aquí, eso que ha dicho Paco, dicen, ¿no?, que aquí había una lista preparada. Dicen, ¿no?, que había una lista preparada si el golpe hubiese triunfado aquí en Conillo, ¿no? Sí. La lista aquí en Conillo, por si vas a ver quién eran los cabecillas y demás. Al mismo tiempo nos llegaban las noticias de aquí del pueblo local, donde había una reunión en el estadio, el bar estadio, a ver qué es lo que tenían que hacer. El Bernabéu, esto es... El bar Bernabéu, para de Sky. no tenían en contacto con el patrón de Madrid, porque tenían que intervenir algo. Y bueno, ahí estuvimos esperando. Yo ya después, en vez de irme a mi casa, pues me fui a al campo. Hasta las 5 o 6 de la mañana, que ya las cosas se fueron un poco vislumbrando, y ya después cuando me vine. El golpe de Estado fue sobre las 6 de la tarde, ¿no? Cuando irrumpen los guardias civiles en el Congreso. Fue la carta al Parlamento. Cuando respiraba. Que una serie de señores que se reunieron e hicieron una lista Ahí está. de la gente que había que, Ahí está. bueno, ajusticiar. Pues fíjense lo importante que está diciendo ahora José Manuel González aquí en Conillo, lo que hubiese pasado. Entonces estábamos todos los concejales
triunfó si no hubiésemos tenido otro granero. El instigador ya falleció. También pasó todo. Bueno, fue una noche de susto. Para ir terminando, porque ahora hay otra mesa redonda con la asociación y con gente que estuvo trabajando. Yo, para terminar, yo agradecer mucho que hayáis estado aquí. Yo sé que la época aquella era diferente a la actual y que la corporación municipal, pues bueno, tuvo que aprender muchas cosas, teníamos unos retos diferentes a los de hoy, los medios eran diferentes, en fin, se venía una situación totalmente distinta, ¿no? Yo valoro, después de haber conocido yo, estar en la institución durante mucho tiempo, pues valoro muy positivamente pues, el trabajo que se hizo en aquella época, como en todas las corporaciones, tuvo sus luces y sus sombras, y no he querido hacer preguntas bueno, hubo decisiones, hubo conflictos, porque tampoco era pretender reabrir debate de aquella época, simplemente un poco que contaran un poco cuál fue la experiencia y a grosso modo, ¿no? De todas maneras, vamos a hacer un documental y ya, pues, una vez que tengamos el guión, pues, terminarán para que emitéis ya una opinión, aunque están grabando el documental aquí vuestras opiniones, ¿no? Simplemente, sí, claro. Como tema anecdótico, yo llegó un momento que me tuve que hacer cargo o me impulsaron urbanismo. Y como anécdota, el secretario del Ayuntamiento me regaló un libro de García Carrera que me pidió de manual para conseguir más cosas en temas urbanísticos, porque, como ustedes comprenderán, éramos totalmente neófitos en todos los temas. O sea, fuimos aprendiendo sobre la marcha y aplicando el sentido común, pero lo fuimos haciendo como que va a la universidad, aprendiendo todo eso. Y llegamos, bueno, hicimos todo lo que pudimos y ahí están las cosas. Isabel, ¿tú querías preguntar? No, yo no quería preguntar, yo quería decir dos cosas sobre algo que ocurrió en aquella época que creo que es tan importante y que hay que reconocérselo, ¿no? Una de ellas es la llegada de la luz eléctrica al campo de Conil, que tuvo mucho que ver Suraña, José Manuel, y bueno, la verdad que yo como hija del campo y de eso fue un logro tremendo de que llegara la luz eléctrica. Y otra puntuación a Paco Alba con el tema de raíces, que fue lo que dio luego lugar al Museo Etnológico. Sí, yo es que tengo cosas que apuntar. Tenemos las 2:30. Venga, rápidamente. Yo tenía aquí raíces conileñas, sí, pero también tengo un recuerdo para el grupo musical Los Trafis y los bailes en el pasaje. Es una manera de reivindicación de la juventud y de acercamiento a lo que viene después. Después de los Trafis vienen los Dimas y más tarde el Cibión, y además han sido los más duraderos. Felicidades para Cibión, concretamente. Quiero decir que antes, o sea, que el Teatro Cámara de Ensayo tiene dos épocas. Una primera época, digamos, de tipo más cultural y teatral, y una segunda época de tipo social, con la llegada de Tomás Iglesias como presidente, pero quiero decir que antes de que Tomás Iglesias y los hermanos y un grupo más amplio entren en el Teatro Cámara de Ensayo, hubo un intento de hacer un grupo cultural que se llamaba Castilnova, Grupo Cultural Castilnova. Es que después aparece más tarde un Grupo Cultural Castilnova. Era con Tomás Iglesias al frente y estaba Marino de alcalde. Y lo denegó.
Sí, sí, nos pusieron de comunistas en el pleno. He leído el acta donde denegaron, porque Sí. Lo que estamos recopilando de información de aquella época, después se legalizó el Grupo Cultural Casino, ahora vamos a hablar de ello, los que vienen ahora, porque hay algunos Exactamente. los fundadores. Sí, al no poder seguir con el tema del Grupo Cultural Casino, entonces dijimos, oye, ya el Teatro Pablo Ensayo estaba un poquito en valle, y digo, oye, pues aquí tenemos una organización que puede hacer esa obra, y nos metimos de cabeza en el Teatro Pablo Ensayo, y fue la parte más eso. Y resaltar que una de las actividades fue el tema del cantejondo, y que de los concursos de cantejondo, de ese movimiento dentro del Teatro Pablo Ensayo, nace la peña Salvador Pellegrini. Incluso los primeros carnets de los socios de la peña ponía TC, Teatro Pablo 10, TC. Y los primeros estatutos de la peña fragmentaria lo hacemos entre Antonio Márquez, un recuerdo de Antonio Márquez, y yo. Bueno, pues, sí, Magdalena, vamos. Yo tengo una pregunta para José Trujillo. Bueno, tengo muchísimas preguntas porque ha sido muy interesante, la verdad, me gustaría que siguiésemos hablando aquí. Pero quería decir dos cosas, ¿no? Primero, en la referencia, en ese logro del Espigón, mencionar también que los llamados guripas, los presos que estuvieron aquí en el campo de concentración que habían con ellos, también una de sus ocupaciones, la ocupación principal que tuvieron fue trabajar en el Camino a Roche. Entonces, si esta es una historia que empieza en la República, la reclamación del puerto, también se prolongó durante el primer franquismo con el trabajo de estas personas que debe ser reconocido. Felicito o sea, me ha encantado escuchar el relato de cómo se consiguió el puerto refugio en la transición, porque creo que fue un logro auténticamente democrático en el que colaboraron todas las fuerzas políticas, todos los partidos y que es representativo de lo mejor que aportó la transición. Pero a José Trujillo le quería preguntar por una referencia que ha hecho en la fusión del PSP con el PSOE, que ha dicho que hubo unos meses ahí muy tensos en relación con los viejos socialistas que estaban afiliados al PSOE. Ese dato yo no lo conocía, me ha llamado la atención y le agradecería mucho que lo explicara un poco más. La relación de las nuevas generaciones socialistas con los viejos que venían de los tiempos de la República y concretamente en el tema de la fusión. Si puede ampliarlo un poco más. Bueno, no eran los nuevos con los viejos, no. Eran los viejos con los viejos. O sea que el problema fue que desde el PSOE los viejos cariñosamente le dijo Antonio Verde y Pedro Belén no admiten que Rosario González Mato entrase en el PSOE. Y claro, había que tuvimos una solidaridad con Rosario González Mato y mientras que no admitiese a Rosario González Mato en el PSOE, no entrábamos ninguno a hacer participar en el PSOE. Y eso paralizó la entrada en el PSOE bastante tiempo. Y yo como secretario de la organización, pues por encargo de Juan Diego Mendoza, me dice, usted no ve la sede que la tuvimos alquilar a Antonio Aragón, que me acuerdo que le tuve que pagar de mi bolsillo 6 meses de alquiler, que no sé cómo ocupa más, pero estuvo en el teatro como así de dinero cero. Pues me cogió a Antonio Aragón un día en el Pago, me dijo, escucha, esto, y entonces me acuerdo que le pagué los 6 meses que tuvimos la sede cerrada, por si acaso no cuajaba en la integración dentro del PSOE. Esa fue la negociación, no fue los jóvenes con los
malos, no fueron los mayores, entre ellos que tendrían sus rencillas de cuerpo. Sí, recuerdo que Juan de Dios hizo una defensa de Rosario, que ojalá pudiera recordarme, no sé si tú te acuerdas, maravillosa, maravillosa. De razón la fusión, tuvo que venir, no me acuerdo el nombre de Rosario, que fue la primera concejala del ayuntamiento. Cuando empezó la democracia, la primera concejala que Rosario González. A través de la administración del comité provincial se hizo la integración, pero fue dificultosa por eso precisamente porque estaba a una militante del PSC. Bueno, ¿y por qué no, o sea, por qué había esa oposición a Rosario González? ¿Por qué no querían? Ya eso era un tema que yo me comentaría, porque yo entonces tenía 28 años. Yo desconocía los problemas que ellos tenían, porque ellos tenían 28 años, ¿no? Y ha dicho los mayores, ha dicho los mayores. Ha sido algo en... temas personales. Algo así. En tiempos de la guerra o algo así. Entonces, los otros no querrían que fuera por recordarla. Pero creo que era algo así. Que Rosario había pertenecido a algo muy de derecha. Sí, de todas formas, el grupo del PSOE era muy numeroso, la mayoría de trabajadores, y entonces cuando llegamos del PSD decía que éramos los intelectuales. Bueno, yo no voy a entrar en eso porque Rosario después dimite a los 3 o 4 meses de la corporación. Bueno, ella dice que no va a los plenos, en fin. No he querido entrar en los temas. Bueno, yo hablé con, o sea, yo he entrevistado a Rosario hace 20 años o 20 y tantos y me ponía, no me contó nada de esta historia, absolutamente nada. Bueno, la desconozco ya. Bueno, Magdalena, la que vamos a dejar porque están esperando los números 20 y ahora va a tener a otra. Historia viva de Conil. Historia viva de Conil. Don Francisco Álvarez, don José Manuel González, don Antonio Roldán, don José Trujillo y don Francisco Ortega. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, aquí vemos a José Antonio, que también fue concejal, a Diego Sánchez, a José Antonio Trujillo, hermano, y a Diego Sánchez, la historia viva de Conil, historia viva de Conil, historia viva de Conil, historia viva de Conil. La verdad que Antonio Roldán no ha querido entrar en las rencillas personales y de crítica y demás, pero vemos a... Que hay que ver, que hay que ponerse en situación la dificultad que tenían para que las calles muchas calles tenían, eran carriles. Fíjense lo que ha contado lo del puerto pesquero, que no había carretera para llegar al puerto pesquero, porque todo eso casi era una vereda nada más y lo demás era propiedad privada. O sea, ha sido, en fin, no cobraban. Claro, todo evoluciona, dirán ustedes, pero muchas veces parece uno que nos hemos quedado hoy apartados con los nuevos políticos, que no estamos a la altura. Y decía José, muchas veces la ideología hay que dejarla a un lado y debe imperar el sentido común. Que es verdad que no, es verdad que cada uno tiene que tener su ideología o su proyecto de vida o su proyecto de pueblo, pero muchas veces el sentido común debería de primar, muchas veces no, la mayoría de las veces el sentido común debería primar. En fin, lo que sí es cierto es que esta es la historia viva de Conil, contada allí a grandes rasgos, y a ver, yo admiro a José Trujillo, después de lo que ahora de su época más moderna ahora, que no sé si tendrá vaivenes o no, pero yo José Trujillo siempre he sido un admirador de José Trujillo. Y bueno, yo creo que ahora que estoy aquí voy a aprovechar para hablar con él, a ver si bueno, ahora viene otra reunión de Acción Fino, vamos a cortar un poquitito, a ver si seguimos aquí un resto más en estas jornadas que son la conquista de la democracia en Conil. Yo sé que a los jóvenes esto pues no les tira mucho, pero que esto es la historia.
y hay que conocer la historia de dónde venimos para saber de dónde vamos y por qué vamos ahí muchas veces, ¿no?